Hola, bienvenidos a La vida comienza cuando uno quiere, el podcast de los nuevos comienzos. Soy María Clara Gracia, apasionada del periodismo constructivo, de la cocina deliciosa, sobre todo de la pastelería, soy chef pastelera, de la familia y de las conversaciones espectaculares, esas que nos dan herramientas, que nos guían, de las que aprendemos y con las que llevamos una vida mejor. O por lo menos lo intentamos. Ese es mi propósito de vida, desde todos los escenarios en los que estoy. Soy comunicadora social periodista, especialista en gerencia de la comunicación organizacional, que ya no ejerzo. Soy diseñadora publicitaria, fue mi primera carrera, que la hice en los 2 últimos semestres, al tiempo con los 2 primeros de comunicación social. Casi me chiflo, pero la saqué. Y pues por supuesto que además con todo esto de mi profesión he trabajado en radio, comencé en radio, sigo en radio, en este momento soy corresponsal de Caracol Televisión Blue Radio en Charlotte, en los Estados Unidos. Desde aquí hago un programa que me apasiona, que llevo en el corazón y que es el número 1 de la radio hablada del fin de semana en Colombia, que se llama En Blue Jeans. Soy colombiana, nací en Bogotá, he ejercido mi carrera toda la vida desde la radio, la televisión, soy columnista de un espacio muy importante que se llama Las Dos Orillas, he trabajado por mucho tiempo en noticieros, hablando únicamente de esa información pura y dura, ¿no? Políticas, económicas, orden público, que en nuestro país, en Colombia, es desafortunadamente pan de cada día. Pero también tenemos espacios amables como en Blue Jeans. Entonces, toda mi vida he hecho periodismo de ese tipo y para mí la vida profesional comenzó de nuevo haciendo En Blue Jeans, porque me recomendaron un espacio que fuera de entretenimiento y me negué a hacer farándula. No tiene nada de malo farándula, es chéverísimo, respeto mucho a mis colegas que la ejercen, pero yo quería una cosa que llevara otros diálogos, otras propuestas y bueno, ahí estamos con un equipo maravilloso que me ha ayudado mucho en esta construcción. Quiero contarles un poco de mi vida personal y de por qué yo siempre he resultado en nuevos comienzos. Es que como les parece que mi papá, que era agrónomo, siempre tenía trabajos que lo movían permanentemente por Colombia. Entonces vivimos en muchas partes. Cuando se casaron con mi mamá, se fueron para Arauca. Ese es un departamento en Colombia que queda en los Llanos Orientales. Ahí estuvieron un tiempo, entonces después se fueron, bueno, nació mi hermana. Es que mi mamá quedaba embarazada de nosotros en esos sitios lejanos y ella iba y nos tenía en Bogotá, donde estaba su mamá, y luego se regresaba a donde estaba mi papá. Y como mi papá era jefe de colonización del INCORA, háganme el favor, un instituto encargado de todo ese tema agrícola, de tierras y demás, hace muchos años en Colombia. Entonces llegó primero a Arauca, nació mi hermana. Llegó a Florencia, Caquetá, y nací yo, nací en Bogotá y viví mi primer año de vida en Florencia. Luego nos fuimos para Armero en el Tolima, ese municipio que para quienes no son colombianos, hace muchos años, en 1985, fue derribado por una luz del volcán Nevado del Ruiz. Ahí se murieron todos los amigos de mi papá, o de mis papás, de ellos. Me acuerdo muy poquito de Armero, pero desde ese momento me acuerdo de mi vida. Luego nos fuimos a vivir después de Armero, entonces nació mi hermano y él vivió como sus 2 primeros años de vida ahí. Nos vinimos para Boyacá. La familia de mi mamá es de Boyacá, que ya es un departamento más hacia el centro, por supuesto. Es lo que se conoce en Colombia como el altiplano cundiboyacense, que queda
en las montañas, por supuesto, en las cordilleras nuestras de los Andes, que son bellísimas. Vivimos en Tibasosa y vivimos en Duitama. Tibasosa es un pueblo divino, bueno, Duitama también, pero quiero mucho Tibasosa y voy a hacer una pausa ahí porque en Tibasosa aprendí a montar burro. Tengo ese privilegio. Y digo esto y lo cuento y siempre lo cuento y no quiero que sea una excepción en este podcast porque allá vivíamos muy campestre en casa quinta, entonces podíamos hacer figuritas de barro, ollitas, muñequitos y demás. Caminábamos por esas tapias que son, ¿cómo se llaman las tapias? Adoquinadas, ¿no? Pisadas. Es que aquí este podcast se hace con la familia y tengo a mi esposo que está de turno para el próximo capítulo y mi hijo. Entonces en esas tapias pisadas corríamos a todas, nos parecían altísimas. Las visité hace muy poco y no son tan altas, pero claro, estaba muy chiquita, entonces nos parecían muy altas. Perseguíamos ovejas, soplábamos dientes de león, la pasábamos delicioso. Había una fiesta en la que se brincaba en llantas, en llamas. Entonces brincábamos con mi mamá. Era una cosa absolutamente espectacular. Y paso a hablarles de mi mamá, porque tuve la mamá que cualquier niño se hubiera soñado. Mi mamá jugaba con nosotros, nos organizaba los juegos, las novenas navideñas, muy católicos nosotros. Nos organizaba el Halloween, el que no tenía disfraz se lo conseguía. Nos organizaba absolutamente todo. Había juegos muy particulares de la época, Soldado Libertado, bueno, en fin, muchas cosas, y ella las jugaba con nosotros. Montaba patines, patineta, bicicleta, nos organizaba fiestas, hacía absolutamente todo. Y mi papá era un agrónomo, de quien yo disfrutaba mucho cuando venía. Nosotros en esa época ya habíamos llegado a Santander, porque de Boyacá pasamos un año corto a Bogotá, luego volvimos a Boyacá y nos vinimos para Bucaramanga, que fue donde más vivimos y donde mi papá se quedó. En Bucaramanga yo llegué casi como de 8 años y ya salí para la universidad, que regresé a Bogotá. Y en Bucaramanga es como mi tierra de adopción. Tengo lindos recuerdos, mis amigas del colegio son de Bucaramanga. Y allá aprendí a cazar hormigas culonas, ¿no? Eso era con botas, con ganzúa, con 3 pares de medias, con unos guantes, porque las hormigas arrieras, que eran las que estaban alrededor, las que cuidaban a las culonas, picaban muy duro. Entonces aprendimos a cazar hormigas. Llegábamos con 3 culitos de hormiga, pero esos fritábamos y nos los comíamos felices, sobre todo mi hermano y yo. Entonces, de Santander, amo la arepa santandereana, me parece la más deliciosa de todas, me fascina. Aprendí a comer cabrito y demás, pero nosotros vivíamos muy como bogotanos, en cualquier parte que estuviéramos. Comíamos, tomábamos pues sopas, bueno, porque de Boyacá las sopas, ¿no? Entonces en Santander no podía ser la excepción el mute. En Boyacá era la sopa de ruyas, la de habas, el cocido boyacense, que me fascina. Yo sé que hay gente que no mucho. Bucaramanga es la capital de Santander. Yo lo digo porque tengo muchos amigos ya que viven fuera del país, que no son colombianos, y para que se ubiquen, Santander queda muy cerca a la frontera con Venezuela, está en el intermedio norte de Santander, que es Cúcuta, y obviamente es una cultura un poquito distinta. Entonces hemos tenido muchos nuevos comienzos. Luego vine a la universidad y me quedé en Bogotá por 40 años hasta que me vine para los Estados Unidos, que es un salto enorme. Todos fueron saltos, saltos, saltos.
nuevos comienzos. Como dice Séneca, todo nuevo comienzo es el final de otros comienzos. Entonces, eso motiva a que a mí los cambios se me vuelvan un reto que tengo que asumir y que tengo que sacar adelante. Y ese reto implica todo. Es que la vida comienza cuando uno quiere. No quiere decir solo el cambio o los cambios que uno está planteando desde cambiar de país, que es mi caso en este momento. Uno cambia de trabajo, cambia de amigos, cambia de comida, cambia de cultura, cambia de barrio, cambia de colegio, cambia de universidad, cambia de todo, de pareja. Uno cambia de todo. Entonces, siempre hay retos. Y si ustedes miran sus vidas, siempre van a encontrar que han tenido muchos cambios, que han asumido con mucha valentía, y es uno de los mensajes que yo les quiero dar. Porque de verdad, los cambios enseñan, nos hacen fuertes, nos hacen crecer y nos hacen sentirnos capaces de cosas que pensábamos que no íbamos a lograr. En ese orden de ideas, les hablo también de mis hermanos. Tengo un hermano mayor que es hijo de una pilatuna de mi papá, pero a quien quiero mucho. Y tengo mi hermana mayor, ya con mi mamá, mi hermana mayor y mi hermano menor. Yo soy el sándwich, ahí, en ese caso. Todos en cosas diferentes. Mi hermana es educadora preescolar bilingüe, vivió aquí en los Estados Unidos hace mucho tiempo y se regresó porque, bueno, conoció a su esposo, tiene su hija y allá está. Y mi hermano es periodista como yo y trabaja en el IDRD en este momento en Bogotá. Así que estoy muy orgullosa de mis hermanos. Mi hermano mayor es pensionado y es mucho mayor que nosotros porque mi papá lo tuvo muy joven. Pero todos nos queremos mucho, somos muy unidos, a eso nos enseñó mi mamá. Y bueno, pues así crecimos, juntos, y así seguimos, solidarios, unidos, así estemos en la distancia. Bueno, estoy en la salita del patio de mi casa y van a ir viendo que la luz se va a ir bajando porque ya se está anocheciendo, es un poco tarde, pero yo quise hacer este podcast a esta hora porque de la misma manera a veces uno piensa que la vida se va oscureciendo y cuando menos piensa vuelve la luz, y es a lo que yo pues los quiero invitar. Yo tengo aquí mis apuntes y tengo algo que les quiero leer, que escribí dentro de mi libreto, porque a mí me gusta siempre contar las cosas como me salen y me nacen del corazón. Y digamos que a mí la verdad es que siempre me ha movido como las conexiones, como la palabra y como servirle a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo mucho el propósito de ayudar. Por eso decía que me gusta el periodismo constructivo, que me gusta cocinar delicioso y mi pastelería, que la adoro. Tengo Cocina con Gracia y tengo mis redes para que me busquen y me sigan. Les publico recetas deliciosas, hago pastelería deliciosa, bueno, lo que quieran. La familia también, y hablaba también que estas conversaciones. Esto hoy es un monólogo porque me parece que tenía que presentarles este podcast y quería que supieran el sentido que tiene. Y el sentido que tiene es ese, el de aprender desde las experiencias de los demás, desde las experiencias que nos enriquecen a nosotros si las vivimos, pero que enriquecen a otros para saber qué hacer en esos nuevos comienzos. Yo quiero insistir mucho en que este es el podcast de vencer los miedos, porque es el de los nuevos comienzos. Este salto acá para nosotros fue un salto cuántico, fue un salto, ¿qué les digo? En el siguiente capítulo que vamos a hacer con mi esposo, les vamos a contar cómo fue llegar, sentirse solos, buscar cómo estar acá y cómo seguir adelante. Ya llevamos 3 años y de eso les contaremos en ese capítulo entre los dos, porque lo hemos vivido con todo. Pero bueno,
esa es, digamos, la parte que me mueve frente a este podcast, y quiero que ustedes lo sientan y se sientan así como conmigo en esta sala. Aquí voy a traer a mis invitados, y de pronto mis invitados quieran que vayamos a otra parte, pues lo haré. Pero este es uno de mis sitios favoritos. En invierno es imposible, pero en el resto se acomoda. Así que si así, por aquí pasa cualquier cosa, porque ladra mi perra, porque alguna cosa, pues bueno, aquí va a estar. En el intro de este canal yo les contaba a ustedes por qué el título de La vida comienza cuando uno quiere. Es una frase mía que salió de mi corazón, como se los dije, y salió en el momento en el que todos cuestionaban mis decisiones. Es que yo tengo 61 años. Muchos me dicen ¿dónde? Yo digo, bueno, gracias, pero los tengo y soy muy orgullosa. Juan Gosaín me decía que las mujeres que decían su edad, a esas mujeres había que temerles. Fue mi primer maestro en periodismo, además. Para quienes no son colombianos, es uno de los grandes del periodismo en nuestro país y fue mi jefe en radio. Entonces Juan decía que porque las mujeres que decíamos la edad éramos capaces de cualquier cosa. Y saben que de pronto sí, tenemos fuerza, somos francas, decimos lo que sentimos, metemos la pata, pero la gente sabe a qué atenerse con nosotras. De eso estoy absolutamente convencida. Yo quiero decirles que me vine a este país de 58 años a hacer la corresponsalía que todavía hago. Y todo el mundo me decía que estaba loca, que esto era de locos. Y la verdad, si uno lo piensa un poco, sí, ¿no? Es que es comenzar la vida de nuevo. Pero nadie dice que uno va a hacer lo mismo. Ni siquiera nadie sabe cómo enfrentar esto. Nosotros lo hemos enfrentado con mucho valor, llenos de amor, si no sería imposible, dándonos ánimo y bueno, tratando de desprendernos y pertenecer, que así es como se llama el próximo capítulo. Esa es la verdad. Entonces me vine de 58 y tengo 61 años, ya llevamos 3 años acá. Mi hijo menor se graduó aquí ya del high school y está pues en todo su tema de college. Mi hijo mayor, tengo 2 hijos, soy casada 2 veces. Mi hijo mayor tiene 30 años, vive en Canadá, está casado, no soy abuela, no todavía y no sé, pero yo no soy de las que presiona a sus hijos a que deme nietos. No, me parece que eso es el respeto a la individualidad de los hijos. Y mi hijo menor tiene 20 años y bueno, como les dije, está en su tema de college. Los adoro. Son distintísimos, pero me han enseñado un montón de la vida. Y bueno, pues estoy casada por segunda vez, pero ya llevo rato. Y ya van a conocer a mi esposo en el próximo capítulo, como les he venido mencionando. Bueno, les quiero explicar, ya les conté de mí, seguramente se me quedarán muchas cosas por contarles, muchas que por ahí me iré acordando y les iré diciendo. Pero oigan, no, ¿saben qué? Voy a hacer un paréntesis porque es que no les conté por qué me encanta montar en burro. Me devolví un montón. Pero miren, voy a quitar ese capítulo, a traerlo acá, porque es que no todo el mundo tiene ese privilegio. Y yo digo privilegio porque crecí en pueblos chiquitos, con los niños campesinos, que me parecía maravilloso, y si se quiere yo era una más, me encantaba. Pero es que imagínense que en la avenida principal de Tiva Sosa, en Boyacá, pasaban siempre 2 niños en un par de burros, y entonces los burros bajaban con las enjalmas llenas. Las enjalmas son como esas maderitas que se ven así donde ponen los bultos, para quienes no las conozcan. Y entonces los niños bajaban con eso y yo veía que subían solitos ya con las enjalmas vacías. Y a mí me parecía una delicia. Oiga, perdónenme que me devuelva, pero es que me parece lo máximo. Yo me acuerdo con mucho cariño. Y entonces a mí siempre me gustaban, y mis papás me decían que mucho cuidado,
no porque les pareciera malo, les parecía peligroso. Entonces yo les dije un día, pero es que yo quiero, bueno, cuando estemos nosotros. Pero como uno es necio y yo toda la vida fui rebeldonga, pero les digo, yo cuando eso tenía como 6 años, estaba muy chiquita. Un día los vi bajar a los niños y ninguno de mis papás estaba. Subían los niños en los burros, ese día subían en un burro. Ellos eran tan chiquitos como yo. Entonces yo los paré y les dije, oigan, ¿ustedes me dejan subir al burro? Claro, su merced. Que de hecho allá aprendimos el su merced, de como llamábamos a mis papás. En Boyacá, para quienes no son colombianos, se dice, bueno, en el altiplano cundiboyacense, en Bogotá también, se dice su merced con respeto a los papás o a las personas. En Boyacá se usa mucho más con las personas, su merced quiere esto, su merced le traigo esto, su merced le provoca, y es cariñoso y es bonito. Eso viene de los españoles que decían a su merced. Entonces lo volvieron su merced. Y nosotros, mis hermanos y yo, a mis papás, hasta que se murieron, les dijimos su merced. Su merced tal cosa, su merced tal otra, porque lo aprendimos en Boyacá y se quedó con nosotros. Entonces en todas partes nos veían un poco exóticos, pero me encanta el su merced. Bueno, entonces me regreso después de, entonces estos niños me dijeron, listo, súbase. Ustedes no se imaginan las piruetas, porque ese burro me parecía gigante y las enjalmas estaban altísimas. Bueno, nos las arreglamos y me subí al burro. Fui la más feliz. Lo hice como un par de veces y un día, como a la tercera, yo subía en el burro feliz con los niños y pasa mi papá en su jeep. Y él me vio, frenó, me bajó, se puso bravo, pero obviamente fue amable con los niños. Mi papá era espectacular, mis papás eran espectaculares con los niños. Y me llevó a la casa y me dijo, ¿cómo se te ocurre? Y yo, pero es que yo quería montar en burro. Bueno, ya monté en burro. Pero era delicioso. Yo me acuerdo de cómo se mecía el burro, de a qué olían esos niños. Y yo entiendo hoy por qué me gusta el olor a rancho y a qué me refiero con eso. Para quienes han hecho, que tienen sus chimeneas en la casa con leña, con madera, eso siempre queda oliendo a cada madera quemada, pero para mí es el olor más delicioso de la vida. Esos niños olían a leña quemada, a rancho, y a mí me fascina que huela a rancho. Tuvimos una finca que siempre tenía prendida la chimenea porque era en clima muy frío y olía a rancho. Y me encanta que huela a rancho. Me huele a ese par de niños campesinos boyacenses que me permitieron la felicidad más grande, que fue montar en burro. ¿Cómo les parece? Bueno, les voy a contar qué pueden esperar de este podcast. Historias, las que quieran, de nuevos comienzos. Ese fue un comienzo chiquito, el mío del burro. Pero miren, toca la gafa, ¿no? Ustedes saben. Bueno, voy a tener unas secciones súper chéveres e inspiradoras. No las saco hoy porque las voy a desarrollar ya a partir de los otros capítulos. Una es un minuto de gracia. Es una reflexión que yo les voy a dar desde mi corazón. Si les sirve para sacar adelante el momento, el día, o si es útil para algún instante de sus vidas. Haz que pase es llegar a la acción. Si algo he aprendido de estos nuevos comienzos, es llegar a la acción. Es que hay que moverse, es que hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces voy a darles eso también. Y otro que es dímelo tú. Dímelo tú es lo que ustedes me cuenten, pero además es que quiero que me cuenten sus historias. Este podcast no va a estar solamente en esta sala.
Es decir, yo sí, pero algunas las voy a hacer por Zoom porque hay historias muy lindas y muy interesantes que no están aquí en esta misma ciudad. Entonces, les recuerdo, estoy en Charlotte, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una ciudad preciosa, deliciosa, tranquila, segura. Es un pequeño paraíso en este país, realmente, es muy rica. Entonces, hay muchas historias muy lindas que conozco y que se las voy a contar. Entonces, se las voy a contar, pero en transmisión por Zoom. Igual yo estoy acá y mis invitados están en su lugar. Entonces, van a esperar un podcast que tiene doble presentación, presencial o virtual. Bueno, entonces tengo esas 3 cosas. Y bueno, pues este espacio definitivamente es para personas valientes que quieren vivir diferente, que quieren combatir el miedo, que quieren enfrentarse a esos miedos y que quieren herramientas para vivir mejor desde las experiencias de todos y las mías propias. Les voy a contar algunas. Hoy les he compartido una pequeña parte. Gracias a Dios tengo una vida muy rica en experiencias, enriquecedora para quien las quiera escuchar. Yo espero que ustedes quieran y que me permitan acompañarlos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Les voy a estar acompañando con este podcast. Y pues bueno, que se inspiren, que si sienten que les sirve, que los acompaño, que lo que les cuento construye sus vidas o las entretiene sus vidas, está perfecto, está perfecto. ¿Qué se me queda? A ver, bueno, yo creo que ya, pues la idea, bueno, esta cosa es muy importante. No los quiero acompañar desde la teoría, no. Aquí las historias son desde la experiencia de cada una de las personas que participe en este podcast. Así que pues yo les agradezco montones. Yo aquí con mis apuntes, no quiero que se me quede absolutamente nada. No quiero que se sientan solos ni que están solos, no. Yo quiero ser su compañía, quiero estar ahí con ustedes. Yo creo que lo más importante y que quiero que se lleven hoy es que siempre se puede comenzar otra vez. Siempre. Así digan que no. Se propusieron una cosa y les salió otra, están comenzando en otra. Siempre se puede comenzar otra vez. ¿Saben cuándo? Cuando se toma la decisión. O cuando aprendemos a aceptar lo que a veces pensamos que es difícil y no queremos, pero tenemos que aceptar. Siempre se comienza de nuevo, siempre es posible. Tal vez no como queremos, pero sí como aprendemos y como salimos adelante, enfrentando esos miedos. Porque recuerden, siempre, gracias por escucharme. La vida comienza cuando uno quiere. Chao.